La enseñanza de esta mañana se titula Confianza sin corazón angustiado. Y la palabra que vamos a estar este año aprendiendo y meditando es Juan 14, desde el versículo 1 al 4. Y dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Así que las palabras de Dios son santas y son también grandiosas. Son diferentes a las de las demás religiones o a las palabras que podemos recibir en una terapia de motivación. Las palabras de Jesús son la verdad, son la auténtica realidad en esta vida. Jesús no modeló una vida apartada en una burbuja. Jesús no vivió aislado ni libre de dificultades. Sin embargo, con su vida Él venció cada una de las pruebas que se le presentó. ¿Para qué? Para demostrarnos que su palabra no solamente es un discurso motivacional. Si tú te das cuenta, aquí en Juan 14:1 se repiten dos veces: no se angustien. Está en el versículo 1 y está en el versículo 27. Pero también te puedes dar cuenta que hay dos veces que Jesús repite: confíen. La confianza en Jesús no es un optimismo vacío o barato, sino que Jesús nos está diciendo que nuestra confianza es una fe que está establecida en la victoria de Cristo, porque Él venció sobre el pecado. Les estaba hablando a los discípulos, y Él vencería a la muerte. Una garantía que nos daría a través de su muerte y resurrección. Donde dijo Jesús: donde yo esté, ustedes también estarán. Así lo prometió el Señor. Entonces mira lo que dice Romanos 8:37, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces aquí nos está hablando Jesús de tiempos de angustia, de tiempos de confianza, ¿cierto? Y que en medio de todo esto Él les estaba diciendo a sus discípulos de que podríamos y que teníamos la garantía en su victoria, que seríamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en todos estos desafíos. Lo primero que vamos a notar es que para muchos el 2025 será tiempo de angustia. Miremos Daniel 12, desde el versículo 1 al versículo 12. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para la vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eterno. Pero tú, le dijo el Señor a Daniel en el versículo 13, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces el libro de Daniel es veraz. En realidad se ajusta a lo que estamos sintiendo en este tiempo. Y Jesús está ratificando en Juan capítulo 14 las realidades que fueron mostradas a Daniel. ¿Qué realidad? El mundo tendrá angustia. ¿Y quiénes serán librados? Ahí dice: los que están inscritos en el libro. ¿Qué libro? ¿Cuál es ese libro al que se refiere Daniel? Pues si vamos a Apocalipsis 3:5, mira lo que la misma Biblia nos explica de este libro. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, el que venciere, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está ese libro. O sea que será el libro de los que aceptaron al Señor. ¿Y qué es aceptar? No solamente decir una palabra, es vivir en esa aceptación. Mira qué interesante Apocalipsis 3:5, cuando dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, que puede haber la opción de ¿qué? De ser borrado. Pero ¿qué garantiza estar o no estar escritos en el libro de la vida? No una religión, no una oración repetitiva,
No, lo que garantiza estar escritos en el libro de la vida es una vida que persevera viviendo para Dios. Entonces, si volvemos a Daniel, al final, ¿qué es lo que realmente nos debe preocupar en esta vida? Está inscrito tu nombre y el de tu familia en ese libro. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Inicialmente no era parte del huracán, pero en el transcurso del día se ha unido a las bandas externas del huracán y esto es parte de la preocupación. El huracán está por tocar tierra en lo que se conoce como el Big Bend, en la curva en la parte norte del Golfo de México de Florida. Según los expertos, no han visto un huracán de esta categoría en mucho tiempo, si no es que en todo el tiempo que tienen registro de los huracanes. El gobernador dice que ya no es tiempo de evacuar. La gente que se quedó, que haga lo posible para mantenerse a salvo. Muy bien. Entonces, como acabamos de escuchar, nadie en los Estados Unidos esperaba que esta tormenta se volviera un huracán. Vemos que Estados Unidos, siendo una potencia mundial, con la máxima tecnología no pudo prever un cambio de la naturaleza. Entonces ellos no se esperaban que esto se convirtiera en un huracán categoría 4 y cientos de personas fallecieron. Ahora vemos en las pantallas dos portales de noticias distintos que registraron esta noticia. El primer portal dice: la pareja que sobrevivió al huracán Elena alaba al Señor. Y el otro dice: no deberíamos estar vivos, todo lo hizo Dios. Conoce a la pareja que sobrevivió a Elena flotando por un río furioso en su sofá. Esto parece absurdo, parece de película, ¿no? Pero así pasó y así lo registraron los portales de noticia, porque fue de gran impacto esta noticia en los Estados Unidos. Pues esta pareja estaban orando cuando de repente llegó esta situación. Y ellos estaban en su sala, y así lo narran ellos también. La esposa, la mujer estaba totalmente descorazonada, como que ya no hay nada que hacer y aquí quedó nuestra vida. Yo creo que eso es en cuestión de segundos, pero él sí conservaba un poco de esperanza. De inmediato ellos cuentan que cuando empezó la tormenta, inesperadamente, sin darles chance de huir, entraron las aguas, rompieron las puertas de su casa y en cuestión de segundos empezó la inundación. Sin embargo, de manera milagrosa, el sofá donde estaban los dos comenzó a flotar y los llevó a un lugar seguro. Dios escucha nuestra oración y aunque nosotros no sabemos qué está pasando, el Señor ya nos está indicando el paso que debemos tomar. Y los dos se refugiaron en el sofá y Dios hizo eso. Y los llevó a un lugar seguro. Dios es bueno. Y así como lo hizo con un sofá, lo puede hacer con cualquier persona, con cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él nos ama, Él está para nosotros. Vamos ahora al profeta Nahum en el capítulo 1, en el versículo 7. Dice: bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios nunca nos habló de que no existiría la angustia, pero Él sí nos afirma continuamente que no dejará que caiga en angustia los que han confiado en Él. ¿Sí? Salmo 37, 38, 40 dice: pero todos los transgresores serán destruidos, el porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él se refugian. Nuevamente Dios repite que para este 2025 la confianza será la diferencia. En los tiempos de angustia llegará el exterminio. ¿Para quiénes? Para los malvados. ¿Y quiénes son los malvados? Pues el malvado es el que rechaza a Dios. El peor pecado cometido por la humanidad en contra de Dios ha sido rechazarlo. Ha sido no querer su consejo, no querer su protección, no querer su guía. Así que aquí dice:
exterminio en tiempos de angustia para los que han rechazado a Dios, pero ayuda y libertad a los que confían en Él. Yo te pregunto, ¿qué es la confianza? ¿La confianza será una emoción? ¿Será una fe a ciegas? ¿La confianza será suerte? ¿Será cuestión del destino? ¿Será irresponsabilidad? ¿O será azar? Mira lo que dice Jeremías 30, versículo 7. Ay, está en rojo. Será un día terrible y un día sin comparación. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Y nuevamente Dios menciona, libraré a mi pueblo. Un texto más, Jeremías 30, 18 al 20. Dice, restauraré las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en un lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. Romanos capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice. Habrá sufrimiento y angustia para los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honra y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Porque con Dios no hay favoritismos. Es importante hoy que mencionemos 3 ejemplos que nos deben hacer reflexionar sobre la cotidianidad y la veracidad de las palabras de Dios. Estos eran personajes que no se esperaban lo que les llegó un día, sin importar su dinero, sin importar su fama, su posición social, no pudieron ser librados en el día de la angustia. Vamos entonces a ver la primera noticia de este año. Muere al sufrir un accidente el multimillonario, fundador de la firma de moda Mango. Él no murió por una enfermedad inesperada o no por una enfermedad crónica, sino porque él se resbaló en una de las excursiones que él estaba teniendo con su familia. De esa manera murió este hombre. Ahora la segunda noticia. ¿Qué le espera a la familia de al-Sad tras su huida de Siria? Esta familia de Bashar al-Assad, el dictador de Siria que duró 50 años en el poder, era un hombre y una familia poderosa, una familia con mucho dinero, una familia que contaba con la protección, el respaldo de Rusia. Pero este año, al intervenir Israel y terminar con Hamas y con Hezbollah, pues se terminó toda la protección para esta familia. Fue así como unos rebeldes campesinos derrocaron a este gobierno y ellos tuvieron que salir huyendo. ¿Qué será de esta familia? Y la tercera noticia, la tenemos aquí. Volqueta cayó al río y mató a madre e hija, quienes celebraban cumpleaños en Magdalena. La familia estaba en medio de la celebración cuando el vehículo inesperadamente les cayó encima. Y ellos estaban haciendo, pues aparentemente bien, compartiendo con su familia, pero no se esperaban que una volqueta iba a caer sobre ellos y así mató a la madre y a la hija. Estos ejemplos que nos cuentan la vida, nos cuentan la realidad que fue anunciada por Jesús, para que también escucháramos y creyéramos en las palabras que Él ha traído para nosotros a través de Jesucristo. Que si confiamos en Él verdaderamente, seremos protegidos, seremos ayudados. Ahora yo te pregunto, ¿qué planes estás preparando para el 2025 sin Cristo? Planes sin el Señor son fracaso, son un total fracaso. Y recuerden Daniel, ¿sí? Si no estamos de la mano del Señor, todo lo que hagamos nos llevará al fracaso. Así es de sencillo. Ese es el resumen de todo. Ahora el segundo punto que vamos a ver, la confianza va a ser probada en este año 2025. Juan 14:5 dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Mira, ahí está el versículo y está subrayado en rojo. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Cuando Jesús les estaba hablando a sus discípulos esta palabra de angustia y de confianza, la primera prueba que vino fue la prueba de la confusión. Y lo vemos en Tomás. Entonces Tomás le expresa a Jesús que con franqueza su desconcierto. Jesús les estaba hablando
de la casa del Padre. Pero Tomás seguía sin comprender. Esta prueba de la confusión es frecuente cuando nos afrontamos a la realidad de la fe. Cuando Dios viene a traer un nuevo pensamiento, una nueva dirección que revoluciona todos nuestros planes, todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces empieza una prueba de confusión. Dios revela verdades profundas, pero nuestros temores y dudas pueden cegarnos a la luz de su palabra. El teólogo Albert Barnes, nacido en Estados Unidos en el siglo XVIII, graduado de la Universidad de Princeton, en su libro más famoso comentó sobre este pasaje bíblico. Tomás confesó su ignorancia. Si Tomás hubiera dejado de lado sus opiniones, si hubiera estado dispuesto a recibir la verdad tal como Jesús se la estaba diciendo claramente, no habría ninguna dificultad. La fe habría sido un ejercicio fácil y natural de la mente. Y esto sucede con el pecador. Si estuviera dispuesto a recibir las doctrinas claras e inequívocas de la Biblia, no habría dificultad, pero su mente está llena de opiniones y planes opuestos, ocupados con errores y vanidades. Y estas son las únicas razones por las que no es cristiano. Entonces, ¿qué hace Barnes? Barnes está comparando la actitud de Tomás con la de todos los pecadores, que se resisten a las enseñanzas claras de Dios. Jesús estaba hablando claramente, pero había un gran obstáculo, era el obstáculo de lo que hay en el ser humano. Pueden ser nuestras propias conjeturas, nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestra forma de vida, que nos limitan para abrazar la verdad de Dios. Y de esto habla Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice la importancia de confiar en el Señor de todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando nos aferramos a nuestras interpretaciones y rechazamos la palabra de Dios, terminamos enredados en la confusión. La segunda prueba que viene para el 2025 la encontramos en Juan 14:8. Está aquí en la pantalla. Dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso bastará. Muéstranos al Padre y con eso será suficiente. Esta es la prueba de no ver nada. Dios me dijo que confiara, Dios me dijo que amara, Dios me dijo que perdonara, Dios me dijo que obedeciera, Dios me dijo que sirviera, Dios me dijo que renunciara, pero no veo nada de lo que Dios me ha prometido. No veo que haya sucedido algo de lo que Él me ha hablado, pero si vemos, entonces ya no sería fe. Mira lo que dice Hebreos 11:3 ahí en tu pantalla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue establecido el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo actuará Dios para que yo no desista? Para que yo no tenga que acudir a las mentiras. ¿Cómo traerá Dios esa respuesta? Pues hay que tener fe en la palabra de Dios y en la dirección que Él está trayendo a tu vida. Recuerda que fue por la palabra de Dios que fue hecho el universo y así será siempre. Aquí hay un gran interrogante. Queremos un Dios que nos dirija. Queremos un Dios que nos responda. Queremos un Dios que nos establezca en una tierra firme. Pero no queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos escuchar, eso es muy aburrido. Mejor escuchar lo que me propone el mundo. Mejor los deseos de mi corazón son buenos, ¿cierto? Pero en realidad, si tú quieres ver a Dios en tu vida y tener una clara dirección del Señor, tú tienes que escuchar y tienes que ver con los ojos de la fe, y solo eso vendrá a ti cuando tú te conectes con Dios a través de su palabra. La tercera prueba para el 2025 que nos anuncia Dios con Juan 14 está en el versículo 16 y 17 y dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Versículo 7 está subrayado: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces mira lo que se subrayó aquí en el versículo, el Espíritu Santo que el mundo no puede aceptar. ¿Cuál es la otra prueba para el pueblo de Dios? Se llama la prueba del mundo, diciéndote que no pierdas el tiempo. El mundo no conoce las cosas espirituales, ignora las promesas, menosprecia a Dios, no sabe vivir por fe,
pero muchos serán atacados a escuchar a quienes, a sus amigos, a sus cercanos, a sus íntimos, que no conocen a Dios, a los que están a su alrededor, y esa será su mayor prueba. En realidad, confiaré en el Espíritu de Dios como Él me lo dijo, en su palabra, o confiaré en la voz del mundo, ¿sí? El mundo no lo puede aceptar porque no lo conoce ni lo ve, ¿cierto? Pero nosotros sí. Qué hermoso. Ahí está el Señor premiando la fe de sus hijos, ¿sí? Cuando pasamos por pruebas y dificultades, tiempos de angustia, porque hay respuestas diferentes y porque hay capacidades diferentes para responder de manera diferente. Porque cuando nosotros vivimos buscando la dirección de Dios, en contacto con su palabra, el Señor nos dará su Espíritu Santo. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Él les habló: les voy a preparar una morada bonita, me voy a prepararles lo mejor. Pero ellos no estaban entendiendo. Pero ahí mismo Jesús les dijo: y les enviaré al Espíritu Santo. Él les enseñará todas las. ¿Qué les dio Jesús a los que realmente estaban aprendiendo a confiar en Él? Les prometió el Espíritu Santo. Por eso el mundo no lo puede ver. Por eso somos diferentes cuando andamos en la calle, en una empresa, a donde vayas, lo que hagas, lo que seas, somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu Santo te habilita. Y el Espíritu Santo te ayuda, te consuela, te levanta, te bendice. Y la última prueba que mencionamos, que se menciona en Juan 14, es la prueba del ataque de Satanás. Juan 14:30, mira lo que dijo Jesús: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Así lo advirtió Jesús, de la existencia del diablo, porque es real. Y él está para contradecir la palabra de Dios y para buscar robarla. No sé si ustedes se acuerdan en Mateo 13:19, cuando la parábola del sembrador. Hay una parte que dice que una semilla cayó junto al camino, ¿sí? ¿Y qué pasó con esa semilla? Vino alguien y la robó, ¿cierto? ¿Y quién era? Satanás. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Mira ahí la operación de Satanás, pero mira el antídoto. Mira, aquí dice, mira la solución a estos engaños de Satanás. El compromiso puro y sincero resiste las obras de Satanás. A través de un compromiso puro y sincero con su palabra, con el propósito de Dios, con su iglesia, con el deseo de su voluntad, con el significado del servicio. Ahora vamos a confirmar esta interpretación con un teólogo mucho más contemporáneo del siglo XX, William Barclay. En su comentario bíblico dijo: en muy poco tiempo la vida de los discípulos se derrumbaría, su mundo colapsaría en el caos a su alrededor. En ese momento solo había una cosa que hacer: aferrarse obstinadamente a la confianza en Dios. Llega un momento en que tenemos que creer donde no podemos probar y aceptar, donde no podemos entender. Sí, en la hora más oscura confiamos de que de alguna manera hay un propósito de Dios en la vida y que ese propósito es el amor. Incluso lo insoportable se vuelve soportable e incluso en la oscuridad hay un destello de luz. Dios recompensará. Y yo te pregunto, en la hora más oscura, ¿en qué confías? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que deseas? Porque en realidad lo único que nos puede ayudar a salir de la prueba es la confianza en Dios, en su palabra, no en la confusión, no en poder ver lo que queremos ver, lo que Dios nos ha prometido, antes de verlo, antes de asegurar lo material, lo tangible, antes de escuchar lo que el mundo nos dice. En realidad, en medio de la angustia, solo venceremos por la confianza en la palabra de Dios en este 2025. La siguiente lección que sacamos de esta palabra es esta: Dios recompensará la confianza. Y está en el versículo 21, léela conmigo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré con él. ¿Tú sabes qué significa me manifestaré? Esta palabra en griego
es empanizo, que significa, dice así, se utiliza en el Nuevo Testamento para transmitir el acto de hacer algo conocido o visible. A menudo implica una revelación o una demostración clara de algo que anteriormente estaba oculto o no se, perdón un momento, o no se entendía completamente. Este término puede referirse tanto a las manifestaciones físicas como a la revelación de las verdades espirituales. Entonces, ¿sí oímos bien? ¿Qué está diciendo el Señor? Y me manifestaré. Es decir, la voluntad de Dios es que podamos tener pleno entendimiento físico de las manifestaciones de Dios, del deseo de Dios de querer cumplir su promesa para nosotros, la promesa de que estaría con nosotros, la promesa de que nos ayudaría, ¿sí? Y Él no dejará en vergüenza a los que confían en Él. Él quiere enseñarnos, quiere que aprendamos, que lo entendamos, cuál es su voluntad, pero también quiere darnos manifestaciones físicas, respuestas a las oraciones, respuestas oportunas, milagros con propósitos de dirección, milagros con propósitos de ayuda para levantar nuestra fe. El Evangelio, la palabra de Dios no son solo palabras, sino es manifestación del poder de Dios. Juan 14:12 dice: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre, y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre lo haré. Es promesa de Dios manifestarse cuando confiamos en Él. Confíen, dice el Señor, confíen. Hay disposición en Dios para responder a sus promesas. Juan 14:23 dice: les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. La duda es si tú y yo confiaremos, obedeceremos, tendremos esa fe, aunque nos bombardeen las voces de los familiares, haciéndonos creer que somos tontos, o de los amigos. Este será el gran desafío. Debemos buscar estar en humillación, porque solos sin duda fracasaremos y lo negaremos. Ahora, ¿cómo paso las pruebas? ¿Cómo obedezco? ¿Y cómo se lleva a cabo esta confianza? Y ahí el mismo Lucas 14:15 dice: lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y les dará ¿qué? Otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, el mundo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y están ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. Muy bien, si hay un camino, si hay una forma para confiar para sus hijos, está por medio del Espíritu Santo, nuestro ayudador. Solo con el Espíritu Santo podremos perseverar, mantenernos firmes y seguros. Pero ¿quién recibirá el Espíritu Santo? Aquí dice en Lucas: el que ama, amor. ¿Cuántas prácticas por amor debemos aprender por medio de la obediencia? Hay una promesa, Él no nos dejará solos. Y por último, queremos terminar con un impresionante testimonio, y vamos a verlo aquí en las pantallas. Esta noche el multimillonario, después de perder 9 empleos en 8 años, Steve Scott, comparte lecciones transformadoras que aprendió del hombre más rico que jamás haya existido. Bienvenidos de nuevo a Larry King Live. Es un gran placer recibir nuevamente a Steven Scott, una buena persona, multimillonario, emprendedor en marketing, orador motivacional. Ha ayudado a construir más de una docena de empresas multimillonarias desde cero y es cofundador de American Telecast. Su nuevo libro, una lectura excepcional, titulado Lecciones del hombre más rico que jamás haya existido. El hombre fue el rey Salomón. Secretos para el éxito, la riqueza y la felicidad. ¿Cómo surgió esta idea? Muy bien. Entonces, ¿quién es este hombre que está entrevistando el presentador famoso Larry King? Su lugar de origen es Phoenix, Arizona. Ahí ustedes lo ven en el mapa. ¿Y qué tiene que ver este hombre con la confianza en Dios? Pues según las revistas especializadas, es el primer hombre en convertirse en multimillonario gracias al marketing en televisión. Su nombre es Steve Scott. En las fotos ustedes lo ven que aparece abrazado con su padre. La aflicción comenzó para él desde muy temprano, cuando ingresó a la secundaria. Tuvo serios problemas con su apariencia física, porque él era flaco, desgarbado,
sufría de un acné severo y eso lo llevó a aislarse de los demás. Y para completar, su padre, que era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo obligó a aprender mecanografía para seguirle sus pasos. Pero él se resistió porque la mecanografía era un oficio practicado mayormente por mujeres. Pero sin más opciones se propuso terminar el curso en un año. O sea, lo terminó a la mitad del tiempo. Y pues esto en realidad sí le cambió su vida. A los 16 años se convirtió en cadete de aviación y uno de los 8 mejores por ser el único mecanógrafo, porque esta habilidad le permitió aprender más rápidamente las instrucciones de manipulación de aviones. A sus 18 años ganó una beca para ingresar a la Universidad Estatal de Arizona y estudiar marketing. Allí su hermana mayor lo invitó a una reunión cristiana. Fue entonces que él conoció a Dios y se convirtió. Él llegó a su iglesia y en su iglesia pues no había grupo de alabanza. Entonces él asumió ese encargo que le dio el pastor. Tenía los instrumentos, pero no habían personas para tocarlos. Él menciona, la iglesia fue la escuela que lo llevó a convertirse en el multimillonario que es hoy. Reunió 17 voces y 18 músicos empíricos aficionados. Luego empezó a orar por un maestro y ese maestro llegó. Se llamaba Ron Patty, quien ayudó a entrenarlos gratuitamente. Y Dios empezó a sorprenderlos aún más. Cuando él tuvo su empresa, él pudo patrocinar a la hija de su maestro, de Ron Patty. Y mediante su compañía, él la pudo promover. Y aquí vas a tener un video de ella, de la hija de Ron Patty, el maestro de música en la iglesia. Down the via dolorosa, por la vía dolorosa, que es la vía de dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Se conoce a su hija como Sandi Patty, una tremenda cantante que canta en varios idiomas y ha recibido tremendos reconocimientos. En realidad le llegó el momento de la recompensa a Ron Patty. Lo que él estaba sembrando en otros lo pudo recoger en su descendencia. Así es Dios. Dios siempre vendrá en recompensa para quienes confían en él. Steve Scott a los 20 años se graduó de marketing, pero le empezaron más y más aflicciones. Durante 8 años tuvo 9 empleos diferentes y ganaba el salario mínimo. Una de las personas que él conoció en la iglesia fue Gary Smay, escritor de un libro tan famoso y de muchos más como El irresistible lenguaje del amor. Ahí si ustedes ven, le dio este consejo: lee cada día un capítulo del libro de Proverbios. Hay 31 días al mes, por eso Dios dejó 31 capítulos. Si lo haces, los memorizas y los pones en práctica, te aseguro que en 2 años superarás a todos tus actuales jefes. Y en 5 años quizás llegues a ser millonario. Y así sucedió. En 1978 le ofrecieron más sueldo, pero él decidió iniciar su propia empresa. Uno de sus primeros clientes, algo asombroso para la televisión, y que lo representó, fue el actor que ven en pantalla, el actor de Hollywood, Chuck Norris. Luego, el libro de Proverbios lo asombró tanto que escribió uno de sus primeros libros. ¿Sabes quién hizo el comentario de su libro? El presidente Donald Trump. Mira lo que dijo el presidente de su libro acerca de los proverbios. Las ideas extrañas de Steve y sus estrategias son tan específicas y de fácil aplicación que creo que pueden potenciar a cualquier lector, estudiante universitario, pequeño empresario o el CEO de una compañía para lograr niveles de éxito que aún no han soñado. Este libro, míralo en pantalla, el hombre más rico que jamás existió. ¿De qué se trató ese libro? De Salomón y los Proverbios, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de los Estados Unidos. El último libro de Scott es este, La misión de Jesús. Ahí lo ves en pantalla. Voy a mencionar un extracto de la obra.
Las palabras de Jesucristo son de transformación, más allá de cualquier cosa jamás registrada en la historia de la humanidad o la literatura. Tienen el poder de cambiar la vida de una forma inimaginable. Son verdaderamente milagrosas.